Segunda de Reyes, capítulo número 6. Tenemos uno de los momentos especiales de la vida del profeta Eliseo. Y vamos a ver uno de esos milagros que Dios obró a través del profeta Eliseo. ¿Dónde está tu hacha? ¿Cómo está tu hacha? ¿Quieres dejar que Dios haga flotar el hacha de tu vida? ¿Que Dios levante tu vida? Dice así el texto. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él dijo: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Vamos al Señor en oración. Oremos. Amado Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, pido en el nombre de tu Hijo que tu obra se haga en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que tú nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo abra, Señor, los ojos espirituales para verte a ti, para entender, Señor, que la obra es tuya y que nosotros somos instrumentos en tus manos. Úsanos, Señor, pero, Señor, ayúdanos a ser dóciles, a dejarnos preparar para que el uso tuyo sea para tu honra y gloria y seamos instrumentos útiles, instrumentos eficaces en tus manos. Señor, gracias por la obra que tú nos permites hacer para tu honra y gloria. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada hijo tuyo, por cada miembro. Que todo lo que hagamos y digamos sea para tu honra y gloria y para fortalecer este templo en el que tu Santo Espíritu mora. Que tú recibas toda la honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por todo. Amén. Estamos aquí en este tiempo del profeta Eliseo, y el profeta Eliseo viene después de Elías. Y creo que todos recordáis al profeta Elías como un hombre verdaderamente extrovertido, un hombre que hablaba a las multitudes, un hombre que enfrentaba a las multitudes y les decía: escogeos hoy a quien sirváis. Y les decía: realmente estáis en una disyuntiva. Si Dios es Dios, adorarlo y seguirle. Y si Baal, entonces pues dejar a Dios y adorar. Pero no estáis viviendo una doble vida. Y enfrentaba a las multitudes. Sin embargo, vemos aquí a Eliseo un hombre más introvertido. Él trata con pequeños grupos, no tan abiertamente. ¿Os acordáis de, comparando otra vez entre Elías y Eliseo, Elías en el monte Carmelo? Él pide fuego en el cielo, algo grande que ocurra para que todo el mundo vea el poder de Dios. Sin embargo, en el ministerio de Eliseo es sorprendente. Viene un general del ejército sirio, Naamán, y viene al rey
de Israel. Joram era el rey en aquel momento y, sin embargo, Eliseo ni sale a verlo. Manda a su siervo y le dice, y él dice, tengo muchos tesoros para ti. Yo ni quiero tesoros tampoco. No es que Elías los quería, pero no buscaba grandeza. Por eso creemos que uno era más abierto, otro era introvertido. Y de alguna manera vemos que este general de los ejércitos sirios, y él le dice, báñate en el río Jordán, porque Naamán era leproso, nos dice la palabra de Dios. Y una niña que era esclava de Naamán y que era judía, le da testimonio y le dice que si fuese a Israel y se presentara delante del profeta, el profeta hablaría a Dios y Dios le sanaría. Así. Entonces, vemos también como Elías era un hombre de grandes palabras, Eliseo un hombre de pocas palabras, más bien. Elías trató con príncipes, Eliseo por su parte trató con hombres comunes y corrientes. Y Elías no murió, fue al cielo. Sin embargo, Eliseo sí que murió. Elías fue al cielo en un carro de fuego. Elías fue enterrado en la tierra. Pero Elías pidió a Dios una sola cosa. Eliseo, pidió a Dios una sola cosa. Dame una doble porción del espíritu de Elías. Y vemos en Eliseo un hombre que estaba constantemente sirviendo a Dios. Un hombre que estaba constantemente obrando y enseñando al pueblo. La enseñanza del pueblo, la enseñanza de los hijos de Dios es prioritaria. Y tenemos aquí a Eliseo en una escuela de teología. Sería el profeta rabino, donde los hijos de los profetas eran enviados para que escucharan, aprendieran, se instruyeran y conocieran verdaderamente el camino de Dios, la palabra de verdad, y que el profeta les iba a transmitir. Tal era el caso que había una afluencia masiva de cada vez más estudiantes, hasta el punto que el lugar, la palabra morada que dice ahí, del lugar donde moraba, la palabra morar habla sentarse a escuchar o estar con. Les faltaban asientos, les faltaban lugares. Se ve que no había pandemia, no había tanta distancia, pero aún así no podían estar en el lugar. Y nos falta sitio para hacerlo. Y vemos realmente cómo están con el profeta. Estaban en Gilgal, y Gilgal es una ciudad que la palabra de Dios nos dice mucho de ella, y no vamos a entrar ahora en los detalles. Y entonces dice, pues vamos al río Jordán, que allí cerca de las laderas hay árboles y podemos cortarlos y podemos cada uno coger una viga. Así que vemos aquí una buena señal por parte de estos hijos de los profetas, por parte de estos pupilos, de estos discípulos que querían aprender de Eliseo. A propósito, Eliseo era muy amigo mío y de Eugenio y de Fernando. A propósito, era un hombre calvo. De hecho, la palabra de Dios nos dice que los jóvenes se burlaron de él. ¡Calvo, calvo! Y dice la palabra del Señor que dijo, esa falta de respeto Dios os la va a tener en cuenta. Y no es por ser calvo, era por la persona que representaba a Dios. Y desde luego que esa falta de respeto a Dios, Dios la va a tener en cuenta. No es que Dios en uno de sus mandamientos dice bien claramente, no tomarás el nombre de Dios en vano, no insultarás al siervo de Dios que representa a Dios.
no estarás contra Dios cuando te levantas y rechazas al siervo de Dios. Y así es que le dijo Dios a Samuel, aquel primer profeta, que los hombres lo despreciaron y dijeron, no queremos tener un rey. Y dice Samuel, me están despreciando porque yo estoy juzgándoles, estoy haciendo de juez para ellos. Y una de las ciudades donde Samuel juzgaba era Gilgal. ¿Os acordáis del circuito que hacía cada año Samuel? Él era Betel, Gilgal y Beraca, que es donde... se me olvida ahora, perdonar, pero continúo. Bueno, entonces, en ese sitio, y Gilgal era uno de los sitios. Y Dios le dice a Samuel, continuando con la historia de Samuel, Dios le dice a Samuel, mira, no te desprecian a ti, me están despreciando a mí. Y es así que el siervo de Dios que fielmente predica la palabra de Dios, que fielmente vive en los principios de la palabra de Dios y quiere guiar, instruir al pueblo de Dios en los caminos del Señor, debe ser respetado. Y no por lo que es Él, sino por quien Él representa. Y eso es, por supuesto, que es importante. Así que aquí vemos a estos hijos de los profetas ahora sí que respetan y sí que tienen en cuenta, tanto es así que les interesa tanto estar con ellos que quisieran tener más sitio para que más puedan escuchar y aprender la palabra de Dios. Ese debe ser el celo de cada hijo de Dios. Señor, que tengamos más posibilidades de traer a más gente a la iglesia para que escuche la palabra de Dios, para que sus corazones sean tocados, transformados y sean hechos por tu sangre preciosa, hijos de Dios, y tengan las bendiciones que yo estoy disfrutando contigo. Así que cada uno de nosotros debiéramos de sentirnos como estos hijos de los profetas, estos discípulos que quieren saber más del Señor. Había interés por las cosas de Dios, querían estudiar las profecías de Dios. También, en segundo lugar, vemos que son humildes. El lugar donde tenían era pequeño. El lugar que tenían realmente, y en su humildad, no tratan de decir, pues vamos a pedir dinero o vamos a pedir al gobierno que nos... Dicen, ellos humildemente se presentan ellos mismos para servir en hacer posible que más personas puedan escuchar el Evangelio. Me llamaba mucho la atención una mujer que decía en el pueblo de Alejandro, decía, yo quiero alcanzar a más personas para el Señor, así que voy a regalar calendarios, pero no eran calendarios que a ella le habían regalado. Ella los compró a unos 50, les costaron, y vendió 150, ella compró, le vendieron 150 calendarios a toda la gente que ella conocía. Digo, wow. Y eso significó que ella desembolsó el costo de eso. Pero qué bueno es cuando quieres proveer para la extensión del Evangelio y lo primero que le provees al Señor es tu corazón. Por lo tanto, el bolsillo está incluido. Y qué bueno es servir al Señor de todo corazón. Y estos dicen, vamos a trabajar para buscar un lugar más grande. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, la verdad es que es muy triste viendo en el gobierno, en el reinado donde estaba el rey de Israel, no adoraba a Dios, no servía al Señor y por lo tanto los siervos de Dios y los siervos del Señor, él no estaba en ningún momento pensando en facilitarle las cosas. Aquí está este profeta que él sabe que existe porque acaba de venir en el capítulo anterior Naamán a hablar con él y él le ha enviado al profeta Eliseo y no provee para que el profeta Eliseo pueda difundir la palabra del Señor en medio del pueblo del Señor. No necesitamos para nada el dinero del gobierno,
pero es un gobierno que alaba a Dios y que glorifica a Dios, lo que es nuestras oraciones. Por eso el Señor nos dice, orad por las autoridades, orad por los que están puestos en autoridad, en el gobierno, para que el Señor toque sus corazones y Él mueva sus cuerdas de poder y maneje estos gobiernos para que el pueblo de Dios pueda multiplicarse y pueda extenderse y pueda servir al Dios verdadero. Así que, aunque no lo hacen los hombres, Dios sí que toca corazones de sus siervos para que lo hagan. Y vemos los hijos de los profetas dispuestos a trabajar. Están dispuestos a dejar sus estudios para servir a Dios y trabajar. Y van hasta el río Jordán y allí en una llanura empiezan a cortar árboles y dicen, aún incluso lo que vamos a hacer demuestra su humildad. Si cada uno trae una viga y la pone, tendremos un lugar mucho más grande donde podremos reunir mayor cantidad de discípulos, mayor cantidad de personas que quieren escuchar el Evangelio, la palabra de Dios. Así que, como eran pobres, ellos tenían que hacer el trabajo, aunque eso costara dejar sus estudios para trabajar. Fíjate si eran pobres que no tenían herramientas y tenían que pedirlas prestadas. ¿Te has dado cuenta? Tenían que pedir sus herramientas prestadas. Es verdad que cualquiera no tenía herramientas. Y el hierro era un metal que sí que existía en esta era del bronce, más o menos era el bronce más utilizado, el metal más utilizado, pero el hierro era muy difícil. Los filisteos eran maestros del hierro y trabajaban. Y tanto es así que, simplemente para poner un pequeño ejemplo, en el tiempo de Saúl dice, los filisteos vienen a atacarnos, cada uno sacar vuestras armas. Y en todo el ejército, dice, solo se hallaron 2 espadas. Una que tenía Saúl y una que tenía Jonatán. Todos los demás vinieron con herramientas de trabajo para luchar. Bueno, también sirven, pero no es lo mismo, por supuesto. Tú cógete una azada y ponte a luchar con uno que tiene una espada y vas a ver que hay una gran diferencia. Y los filisteos venían todos con espadas. Ahora, un hacha que es hecha de hierro es algo que tenerlo significaba una gran herramienta, un instrumento para trabajar. Pero estos no eran perezosos. Otra cosa, todo esto que estamos viendo son características que Dios quiere resaltar también de los cristianos. No eran perezosos, no eran hombres que les costaba arrimar el hombro. Eran muy trabajadores. El siervo de Dios debe trabajar para el Señor. Además, el Señor mismo lo enseñó. Contó una parábola. Un padre tenía 2 hijos y dijo a sus hijos, hijo, ve hoy a tomar el fresco en la montaña y a relajarte y a tomarte una horchata y a pasear por la playa después. No, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Así es. Y que nadie piense que el trabajo es una maldición, porque el trabajo estuvo en la tierra antes de que entrara el pecado. En el huerto de Adán, Dios le dijo a Adán, tú ararás, cuidarás y labrarás la tierra. Y la tierra le producía. Es verdad que después del pecado, la tierra tuvo que ser trabajada mucho más que antes por causa del pecado. Y para que produzca hay que invertirle más. Pero son consecuencias del pecado muchas veces. Las cosas en la vida nos cuestan más por causa de nuestras malas decisiones, por causa de nuestros pecados que nos hacen la vida más difícil. Nadie debe pensar. El trabajo fue dado, ya lo he dicho antes. Una de las cosas muy bonitas de ver de estos siervos es que estos siervos amaban tanto la obra del Señor que habían aprendido
que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Así que estos estaban diciendo, queremos escuchar la palabra de Dios, que es lo más importante, y para hacerlo estamos dispuestos a trabajar. Estos estudiantes tuvieron un gran respeto, como os decía antes, por Eliseo. Le consultaron antes de hacer algo. Nos dice ahí la palabra de Dios en el versículo número 2, vamos ahora al Jordán y tomemos allí una viga y hagamos un lugar en que habitemos. Le preguntaron a Eliseo y él dijo, andad. Pero ese gran respeto por quien representaba y por lo que era él, no era un respeto que le tenían miedo, que él era un dictador, que él era una persona totalitaria y que exigía eso, sino que además le tenían una admiración verdadera en que le apreciaban y le estimaban. Tanto es así que deseaban su compañía. Pensad en un momento, vosotros que sois estudiantes, Marcos, normalmente cuando sales del colegio le dices a tu profesor, profe, vente a mi casa y vamos a merendar juntos y vamos a pasar la tarde. Sí, después de que me ha pegado el puro que me ha pegado en la clase, ¿cómo le voy a decir que le voy a...? ¿Será posible? Pero aquí vemos a estos estudiantes que le dicen, Eliseo, ven con nosotros, queremos tu compañía. Y les dice, mira, le dice, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, iré con vosotros. Y este Eliseo no era un hombre que decía, sí, yo iré con vosotros para mandarnos y exigirlos. No, fue para trabajar. Recordad que cortó un palo. O sea, tenía una herramienta para cortar palos. Estuvo trabajando ahí con ellos. Estaba a la par con ellos, aunque era respetado, era admirado y era atendido. Y es lo que Dios quiere, que los siervos del Señor realmente no piensen que son superiores a los demás, que cada uno mire a los demás como superiores a él mismo, que nos tengamos realmente aprecio los unos a los otros. Y vemos a Eliseo y a los alumnos congeniar realmente en cada uno sabe muy bien cuál es su rol y nos respetamos. Y no es mejor Eliseo que el alumno o el discípulo, ni el discípulo por ser hijo de es más que Eliseo, sino que los dos respetamos y honramos al Dios Todopoderoso que nos ha puesto a cada uno en nuestro lugar. Y lo que Dios espera de nosotros es que seamos fieles. Así que pidieron consejo y de su ayuda, luego pidieron que les acompañara con él, buscaron su presencia y somos conscientes de que es importante para nosotros. Buscamos nosotros la aprobación en cada una de las cosas que hacemos de el profeta con mayúscula, que es el Señor Jesucristo, en cada cosa que hacemos. Buscamos a Cristo, buscamos su presencia, somos conscientes de que está a nuestro lado, mirando y escuchando todo lo que hacemos y decimos. Él está a nuestro lado. Que seamos fieles al Señor en todo lo que hacemos, que llevemos cuidado, que no seamos como Pedro, el apóstol Pedro, ese hombre que realmente hace una declaración magnífica de quién era Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que se jactó de ser fiel al Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Aquel que es increíble que llegue a la situación cúspide de la vida del Señor Jesucristo. Está a punto de ser sacrificado por nosotros. Y Él le abandona. Y le niega 3 veces. Dejó la voluntad de Dios para hacer su voluntad. Dejó, y dice la palabra de Dios, que cuando esta situación llegó, y es sencillamente porque su expectativa de lo que él tenía, esperaba de Dios, no pasaba por la cruz.
De hecho, le reconvino: Señor, no vayas a la cruz. ¿Estamos dispuestos a entender que la voluntad de Dios es de Dios, no es nuestra voluntad? ¿Y estamos dispuestos a obedecerle, a serle fiel, cueste lo que cueste? Que no le impongamos nosotros a Él. Pedro quiso hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. De tal manera que cuando abandonó al Señor, volvió a su vida vieja. Dejó de ser pescador de hombres para volver a ser pescador de peces en Galilea, en el mar de Galilea. El Pedro que anduvo sobre las ondas del mar, las olas del mar. El que vio la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración. Que vivió con el Hijo de Dios por 3 años y medio. Que le vio, que oró con Él, que escuchó. No debemos de jactarnos de que nuestra carne va a hacerle fiel al Señor, sino que debemos de decir: Señor, ¿qué es tu voluntad? ¿Qué es tu palabra para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? Y estar dispuestos a ser discípulos genuinos. Que vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿No va por ahí el texto que estamos aprendiendo de febrero? Anda. Yo puedo exigirle a alguien: tú eres mi amigo si tú haces lo que yo te mando, pero el día que yo sea perfecto, para que todo lo que yo piense, todo lo que yo diga y todo lo que yo haga sea infalible. Eso es el único que puede hacerlo y decirlo, es Jesucristo. Así que cuando Él lo dice con 100% toda la razón, porque nunca ha fallado. Siempre ha cumplido todo lo que ha dicho y es el Todopoderoso en quien puedes confiar, que siempre hará lo que es mejor para ti y para mí. Siempre. Así que vemos realmente, necesitamos un corazón dedicado a Cristo. ¿Amamos a Jesús? 3 veces le preguntó a Pedro, el Señor Jesús: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? O sea, ¿a quién amas más? ¿Al mundo o a mí? Y Pedro dice: bueno, Señor, tú lo sabes. ¿A quién amas más? ¿A ti o a mí? ¿Te amas más a ti mismo que a mí? Bueno, Señor, y ahora, ¿pero me amas por lo que soy yo o por lo que puedes conseguir de mí y puedes sacar de mí? Y vemos realmente que esas 3 preguntas cada vez iban profundizando más en el corazón. En la primera le dices: ¿me amas más que estos? Pues entonces apacienta mis ovejas. Sírveme a mí y trabaja con estos, siendo un buen ejemplo, imitador de mí. ¿Te amas más a ti que a mí o me amas a mí más que a ti? Entonces, si estás dispuesto a entregarte, entonces no te preocupes de tu vida. La tengo yo segura en mis manos. Puedes confiar plenamente en mí. Tanto es que Pedro preguntaba: ¿y Juan? ¿Él va a morir de viejo o va a morir? ¿Cuándo va a morir? No te preocupes de tu vida. Está segura en mis manos y va a hacer mi voluntad en tu vida. Si pasas por la pandemia o no pasas por la pandemia, está segura en mis manos. Tú sé fiel a mí y a mi palabra. Y el resto déjalo, que Dios es todopoderoso para hacer su voluntad en tu vida. Y luego dice: ahora, ¿tu amor por mí tienes intereses? ¿Es porque realmente conmigo te va mejor? ¿O si te fuera mal me seguirías igual? Si pasaras por la enfermedad, ¿me amarías igual? Si perdieras lo que más quieres de este mundo, ¿me amarías igual? Porque yo no cambio. Las cosas de este mundo pueden cambiar. Y tú puedes cambiar. Y las personas pueden cambiar. Pero yo no. Así que vemos realmente a estos discípulos, a estos hijos de los profetas siguiendo a Eliseo, puestos los ojos en el Señor.
Y tanto es así que cuando llega un momento de prueba en su vida, saben perfectamente que deben de reconocer su necesidad y su dependencia del Señor. Y se ponen manos a la obra y llega el momento en que tienen que cortar árboles y uno de ellos, al ir a trabajar, se da cuenta de que al dar, el hacha está compuesta de dos partes principales, mango y cabeza. Y al dar con la cabeza de hierro en el árbol, realmente sale, quizás estaría embotada, poco afilada, y sale y es desprendida. El hueco de donde está el hacha se llama ojo y el ojo se le sale y se sale del palo. Y va volando. A propósito, parece que este siervo del Señor, hijo de los profetas, ese es el nombre que se les da, sabía muy bien que en la ley de Moisés había que llevar cuidado que al usar el hacha no ocurriera un accidente, porque uno de los mandamientos en Deuteronomio dice que había ciudades de refugio para los que al ir a cortar un árbol y no se habían dado cuenta y se salía el hacha y daba en su compañero y moría, él tenía que ir a la ciudad de refugio para que se hiciera juicio justo, no tomaran los familiares venganza por la muerte de esa persona. Entonces quiere decir que eso podía ocurrir. Y corta el árbol, sale el hierro del hacha, cae en el río Jordán. A propósito, dicen que siempre estuvo igual. Cuando estuve en Israel, el río Jordán, os aseguro que ni en la orilla, con esto de agua, se podía ver lo que había debajo. Es un río fangoso, lleno de fango, no es río transparente. Así que cuando piensas en los bautismos en el río Jordán, era en un río de fango. Así que, y por lo menos, los que estaban intentando imitar allí el bautismo, lo hacían en ese río, allí mismo, lleno de fango. Así que cuando este metal cayó, desapareció de los ojos totalmente. Nadie podía verlo. Es fango y hay como 10 centímetros de barro ahí y el agua toda turbia, así que es imposible ver nada. Este discípulo dice, Señor, y lo dice bien claramente, dice, Señor mío, era prestada. Lo primero es que levanta su ruego. Lo segundo es que reconoce su problema. Tengo un problema. Soy pobre. Soy realmente una persona que ahora está en deuda y no tengo posibilidades. No era posible fácilmente, a menos de personas muy pudientes, poder tener un hacha, poder tener hierro. Era muy extraño, difícil de tenerlo. Y el que lo tenía como algo, un tesoro que tenía, una herramienta especial. Así que, ¿en qué situación me estoy encontrando? Porque yo no tenía y la he pedido prestado. Es como si yo le dejo mi coche a José y José se da una vuelta con el coche y le da muchos golpes y lo estropea y lo hace polvo y ya no le queda ni una rueda ni la de recambio, ya está todo ahí tirado y dice, bueno, ahí tienes el coche. Y dice, ¡puf! Menudo jaleo en el que me he encontrado. He pedido el coche prestado y ahora no tengo el coche prestado, no tengo dinero para comprar un coche y ahora ¿en qué situación me voy a meter ahora mismo? Bueno, pues más o menos así se encontraba. Así que José debería de hacer lo mismo que has hecho. Ponte a rogar al Señor, ponte a orar al Señor y ponte a pedirle al Señor, Señor, era prestada. Y no es verdad que muchas veces las personas así nos encontramos.
Estamos en nuestra vida que realmente hemos perdido la cabeza, estamos sin filo en la vida, no sabemos para qué servimos, qué hacemos en esta vida que estamos aquí. No hago nada bien, todo me sale mal, está mi filo embotado, que quiere decir que no tiene filo realmente, estoy dando golpes, o incluso algunos son más tontos que este hijo de profeta. Cogen el palo y piensan que pueden seguir dando con el palo, y algunos a veces, siervos del Señor, no se dan cuenta de lo importante que es que la herramienta esté completa y esté preparada totalmente. Dice Eclesiastés, capítulo 10, versículo número 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Si se embotare es perder el filo totalmente, y no fuere amolado. Amolado es la piedra de muela, una muela, no de la boca, una muela. Una muela es una piedra de arenisca silicia. Si no fuere afilado, entonces hay que añadir más fuerza. Y es verdad. Lo primero que necesitamos es la obra del Señor. Nos dice aquí la palabra de Dios que Eliseo, dice, cortó un palo y lo echó para rescatar el hacha. Y el Señor Jesucristo fue puesto en la cruz, en el palo de la cruz, para rescatar nuestra alma, para sacarnos de la escoria del pecado y del fango del mundo. Y hace flotar lo que es imposible hacer flotar. La vida de un pecador pesa mucho con su pecado. El hierro pesa 8 veces más que el agua. Y sacar un hierro del agua y hacerlo flotar requiere de un milagro. Y Dios hizo un milagro aquí para enseñarnos que la cruz es poderosa para hacer el milagro más grande que se ha hecho en la historia de la creación. Sacar un alma que está tremendamente hundida en las puertas casi del infierno y rescatarla y hacerla elevarse, flotar sobre todo este fango y todo este mundo y hacerla pura y limpia y luego darle filo y usarla para la gloria de Dios. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo que hizo por ti y por mí a través del palo de la cruz. Ahí Él te rescató a ti y a mí. Y ahora nosotros tenemos que decirle, Señor, quiero ser una herramienta, un instrumento útil para ti porque tú me has hecho flotar y ahora quiero honrarte y glorificarte. Sácame filo. Me quiero sentar a tus pies porque tu palabra saca filo. Tenemos que estar preparados para presentar defensa ante el mundo. Tenemos que estar dispuestos a honrar y glorificar el nombre del Señor. Entonces dice, cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Él hace flotar tu alma que estaba perdida. Pero ahora el Señor dice, Él transforma el corazón. Y qué bueno es ver cómo el Señor lo hace. Dios transforma el corazón de piedra de un pecador y lo hace un corazón sensible, que oye la voz del Señor y que responde al llamado del Señor. Pero Él quiere que tú y yo seamos responsables en hacer nuestra parte. Y dice la palabra de Dios que cuando lo hizo flotar, dijo el profeta, tómalo. ¿Por qué? Si hace el milagro de sacar el agua, ¿por qué no lo pone en la mano del profeta, del hijo de profeta? No, él dice no. La soberanía de Dios hace el milagro que tú ni nadie puede hacer, transformar un alma, darle nueva vida, resucitarle de la muerte. Pero ahora tú tienes que responder al llamado y tienes que ser responsable en entregar tu vida al Señor. Y la responsabilidad del hombre es responder al llamado del Señor y obedecerle. Y le dice,
extiende tu mano, ahora toma la salvación, recíbela y hazle tuya, hazle tuyo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. He sido voluntariamente ofrecido mi vida para ser crucificado con Cristo. ¿Pero para qué? Ahora yo voluntariamente me he ofrecido y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Para darle gloria y honra al Señor. Debemos de dar testimonio con nuestra vida, testimonio con nuestra boca y ser responsables en llevar el Evangelio de Jesucristo al mundo que nos rodea. Estos hijos de los profetas entendieron realmente el mensaje del Señor. Lo más importante es Dios, es su palabra. Y todas estas cosas que nos rodean son las circunstancias que preparan y afilan mi vida para darle más honra y más gloria. ¿Estás dejando que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado? ¿Estás alimentándote y fortaleciéndote con el pan de vida de cada día en la palabra de Dios? ¿Estás rogando y orando al Señor humildemente como estos profetas para que Él provea tus verdaderas necesidades y tú le demuestres a Él que dependes única y exclusivamente de Él? Él hará flotar tu vida. Él hará flotar. Te hará flotar para que seas un instrumento útil para la honra y gloria del Señor. Una herramienta que en las manos del Señor va a ser eficaz. Si cada uno de nosotros en nuestra vida fuésemos así, veríamos el Evangelio expandirse, la obra de Dios extenderse y Dios tener en sus manos un ejército de hachas que flotan sobre el fango de este mundo y resplandecen para la gloria de Dios y construyen la casa de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos y que el Señor nos enseñe a través de este siervo, que el Señor de este siervo Eliseo y cómo él instruyó a los hijos de los profetas a poner sus ojos y su vida y su esperanza solamente en el Señor, porque Él es todo lo que necesitamos. Oremos al Señor. Amado Señor Dios,